Hola, para aquellos a quienes les gustan las historias de terror. Aquí hay algunas historias de terror para ustedes que están enamorados. Introducción. Hola, amante de lo sobrenatural. Yo soy el viajero y hoy te llevaré a un relato que desafía la lógica y perturba incluso a los más escépticos. Los hospitales son lugares de sanación, sí, pero también de sufrimiento, despedidas y misterios que no siempre salen a la luz. En sus pasillos silenciosos circulan historias extrañas entre quienes trabajan allí. Relatos que muy pocos se atreven a contar. Pero, ¿y si un simple diario pudiera revelar el lado más oscuro de la medicina? ¿Qué harías si encontraras un libro lleno de relatos perturbadores, escritos por alguien que, en teoría, debería salvar vidas? Ponte los audífonos, apaga las luces y prepárate para sumergirte en esta historia escalofriante. Antes de comenzar, comenta aquí abajo. La medicina tiene secretos que no deben ser revelados. Eso ayuda a que el canal crezca y permite que más personas sientan el mismo escalofrío que estás a punto de experimentar. Ah, y no olvides dejar un like. Eso ayuda a que YouTube recomiende este contenido a otros amantes de lo desconocido. Ahora sí, vamos con el relato. El hospital silencioso. El sonido monótono de los monitores cardíacos y los susurros de las enfermeras eran la banda sonora del turno nocturno en aquel hospital. El joven médico Marcos ya estaba acostumbrado a los pasillos, vacíos y a esa extraña sensación de estar siendo observado. No hablaba de eso con nadie. Sabía que otros empleados sentían lo mismo, pero preferían no mencionarlo. Una noche especialmente silenciosa, encontró un pequeño libro de cuero desgastado, escondido entre documentos antiguos en el archivo del hospital. La portada no tenía título alguno, solo una mancha oscura, como si algo prohibido lo hubiese marcado. Al abrir la primera página, leyó una caligrafía temblorosa e irregular que decía: «Si encontraste este diario, ya es demasiado tarde». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. ¿Qué era ese diario? ¿Quién lo habría escrito? Pasó la página y empezó a leer. Cada palabra era como un susurro del más allá, narrando procedimientos bizarros realizados en el hospital décadas atrás. Lo más aterrador: algunos pacientes involucrados jamás fueron oficialmente declarados muertos, y algunos aún eran vistos vagando por los pasillos durante la noche. Ecos del pasado Marcos no podía dejar de leer. Cada nueva página del diario le agregaba un peso invisible sobre los hombros, como si estuviera conectándose con el autor de alguna forma. La caligrafía desordenada mostraba desesperación. Con cada línea se revelaba un secreto, y todos eran escalofriantes. El fragmento más perturbador describía un experimento realizado en plena madrugada. El procedimiento comenzó a las 2 de la madrugada. El paciente gritaba, suplicaba, pero la decisión ya estaba tomada. Lo sedamos el tiempo suficiente para iniciar la intervención. Queríamos entender hasta dónde podía resistir el cuerpo humano antes de cambiar. Marcos leyó esas palabras una y otra vez, tratando de entender. ¿Cambiar? ¿Qué querían provocar en esas personas? Sus ojos pasaron rápidamente a la siguiente página, y lo que leyó fue aún más perturbador. Error. El paciente no reaccionó como esperábamos. Su piel se volvió grisácea y reseca,
como si llevara días muerto. Pero sus ojos, esos ojos, aún estaban vivos. Se levantó por sí solo, aunque su corazón ya no latía. Tragó saliva. Aquella descripción era imposible. Un paciente muerto que se levantaba solo. Delirio del autor. En la siguiente página, el autor describía sus últimas noches de trabajo. El lenguaje se tornaba errático, como si escribiera con prisa huyendo de algo. Ellos siguen aquí. No sé cómo, pero los pacientes aún deambulan por los pasillos. Por la noche, veo sombras moverse en el sector abandonado. No puedo escapar. Y lo peor, el olor. El olor a carne podrida nunca desaparece. Marcos miró alrededor, con un escalofrío recorriendo su espalda. El sector abandonado. Todos los hospitales tienen uno. Aquella ala donde nadie entra, donde los casos olvidados y los archivos polvorientos se acumulan. Cerró el diario con la respiración agitada. Solo era un libro viejo, ¿cierto? Fue entonces cuando un sonido inesperado llenó la sala. Era bajo, arrastrado, como si algo pesado fuera empujado por el pasillo. Miró hacia la puerta entreabierta. El sonido se acercaba y entonces lo escuchó. Un susurro desde la oscuridad. Tú también vas a cambiar. El llamado de la oscuridad, Marcos, quedó inmóvil. El susurro parecía resonar dentro de su mente, como si una fuerza invisible intentara infiltrarse en sus pensamientos. Su respiración estaba acelerada, y aunque intentaba pensar con lógica, sentía una presencia observándolo. Con las manos sudorosas, volvió al diario. Necesitaba entender. Encontró un nuevo fragmento. El primero en desaparecer fue el enfermero Juan. Hablaba del olor extraño y de sombras que se movían. Decía escuchar voces cerca del sector abandonado. Al principio, creímos que estaba agotado, pero luego simplemente desapareció. Juan, Marcos lo recordaba. Siempre fue dedicado, pero los días previos a su desaparición se notaba paranoico. Los compañeros se burlaban, pero él insistía en que algo real lo vigilaba. Las siguientes líneas helaron a Marcos. La tercera noche después de su desaparición, lo vi. Estaba al final del pasillo, pero ya no era él. Su cuerpo estaba distorsionado. Los huesos de sus manos alargados, los ojos hundidos, como si los hubieran arrancado y devuelto mal puestos. No parpadeaba, solo observaba, esperaba. Marcos cerró el diario. Juan había desaparecido meses atrás y nunca encontraron su cuerpo. Pero esa descripción era demasiado específica. Entonces lo sintió. El olor, un hedor pútrido, denso, llenando la habitación. Y de pronto, el hospital enmudeció. Ya no se oían los monitores ni los murmullos. Todo estaba muerto. Y entonces, pasos, lentos, arrastrados, venían del sector abandonado. El corazón de Marcos latía con fuerza. El sonido se acercaba. No podía moverse. El olor empeoró y una sombra apareció en la entrada de la sala. Alta, delgada, inmóvil, ojos hundidos, observando, esperando. Revelaciones de medianoche. La figura no se movía. Marcos, paralizado por el miedo, intentaba racionalizar lo que veía, pero algo en su interior ya sabía la verdad. Eso no era humano. Retrocedió lentamente, pero tropezó con una silla metálica
que cayó al suelo con un estruendo seco. La figura reaccionó. No caminó, se deslizó, como si flotara, como si no tocara el suelo. Marcos huyó. Corrió por los pasillos iluminados solo por luces parpadeantes, sintiendo la presencia justo detrás de él. Entró en la sala de descanso y se encerró. Con las manos temblorosas, sacó el diario y lo abrió en las últimas páginas. Había una nota reciente. Si estás leyendo esto, ellos ya saben quién eres. El diario es un canal, una puerta. Cada palabra que lees los acerca más. Marcos entendió. El simple hecho de leerlo lo había marcado. Entonces recordó algo. El hospital tenía una cámara de aislamiento en el sótano, sellada, blindada. Quizás allí podría esconderse. Salió corriendo nuevamente, ignorando los ecos que lo seguían. Pasó junto a un quirófano abandonado y algo le llamó la atención. En las paredes, garabatos escritos con sangre. Nosotros fuimos los primeros. La medicina los trajo. Ahora no podemos sacarlos. Uno de nosotros aún escribe. Marcos no sabía si estaba perdiendo la cordura o si, finalmente, estaba viendo la verdad. Bajo tierra, el acceso al sótano estaba oculto tras una puerta de seguridad que raramente se usaba. Logró abrirla con una tarjeta maestra que llevaba por protocolo. Las escaleras descendían hacia la oscuridad. Cada paso era un eco que parecía responder con un susurro. Al llegar al sótano, la temperatura cayó bruscamente. El aire era pesado, espeso. Al fondo, la cámara de aislamiento. Una sala usada décadas atrás para tratamientos psiquiátricos extremos. Sellada con concreto y metal. Marcos entró y cerró la puerta tras de sí. Por un instante creyó estar a salvo, pero al encender la linterna vio algo en la pared, un espejo, y no estaba solo. La figura de Juan lo observaba desde el otro lado. Sus ojos aún estaban vacíos, pero sonreía, y en su mano el mismo diario. Marcos gritó, golpeó el espejo, pero no se rompía. Y entonces las palabras escritas en el cristal comenzaron a aparecer. Ahora tú escribirás lo siguiente. El nuevo autor. Los días pasaron, o al menos eso parecía. La cámara de aislamiento ya no era silenciosa. Cada noche, voces murmuraban fragmentos del diario. Marcos intentó resistirse, pero su mano se movía sola. Escribía en las paredes con su propia sangre, y cada frase que aparecía se convertía en verdad. El paciente se arrancó los ojos con una cuchara oxidada. Los enfermeros comenzaron a oír a sus madres muertas llamándolos desde el quirófano. El nuevo médico ya no es humano. Marcos ya no dormía, ya no comía, solo escribía. Y el diario seguía creciendo. Cada noche, nuevas páginas surgían en blanco, esperando ser llenadas. El hospital continuaba funcionando. Los demás médicos no sabían lo que pasaba en lo profundo, pero algo había cambiado. Los turnos de noche se acortaron, los pacientes gritaban más, y algunos empleados comenzaron a desaparecer sin dejar rastro, uno por uno, tal como contaba el diario. El último turno. Un joven interno llamado Diego fue asignado para cubrir el turno nocturno por primera vez. Curioso, preguntó por qué nadie quería trabajar esa franja horaria. Le respondieron con evasivas, pero él, curioso,
decidió explorar. Descubrió la puerta del sótano y bajó. Encontró la cámara de aislamiento y adentro el cuerpo de Mendoza Marcos, o lo que quedaba de él, deshidratado, deformado, muerto y sin ojos, pero en su regazo el diario. Diego, como muchos antes que él, lo abrió y en la primera página encontró su nombre ya escrito: Diego González, turno Noje 0, con letra antigua y con tinta aún fresca. El joven médico intentó huir, pero ya era tarde. Final, envolvimiento. Desde entonces, el diario nunca ha sido encontrado, pero los rumores persisten. En ese hospital, durante las madrugadas, se escuchan pasos en el sector abandonado. Los pacientes ven figuras en los espejos y algunos médicos ya no tienen sombra. Si alguna vez visitas un hospital durante la noche y encuentras un libro viejo sin título, no lo abras. Y si lo haces, recuerda que algunas historias no solo se leen, se viven. Y tú podrías ser el próximo autor. Nos vemos en la próxima historia. Si lograste llegar hasta el final de este relato escalofriante, comenta aquí abajo: el hospital nunca deja salir a nadie. Esa frase nos ayudará a identificar a los verdaderos valientes que resistieron hasta el final de esta historia aterradora. No olvides dejar tu like. Eso ayuda a que YouTube comparta esta historia con otros amantes de lo sobrenatural. Y si quieres más relatos oscuros como este, suscríbete al canal y comparte este video. Pero ten cuidado. Algunas historias pueden ser más reales de lo que imaginamos. Esperando. Hola, amante del misterio y lo sobrenatural. Soy el viajero y hoy te llevaré a un lugar donde los ecos del pasado aún susurran en la oscuridad. Un pueblo olvidado, envuelto en secretos que sus habitantes han intentado enterrar. Pero hay cosas que nunca mueren. Dime, ¿alguna vez has sentido que ciertas tragedias se niegan a desaparecer? Que la historia demanda justicia, incluso cuando los culpables han sido consumidos por el tiempo. Hay lugares donde el pasado se niega a ser olvidado, donde la venganza trasciende la muerte. Ponte los auriculares y prepárate para sumergirte en una historia que desafía los límites entre lo vivo y lo muerto. Porque hoy exploraremos un pueblo que enfrentará el regreso de aquellos que nunca debieron haber sido traicionados. Antes de comenzar, deja en los comentarios esta frase: el pasado siempre vuelve. Esto ayudará a que nuestro canal crezca y que más almas curiosas descubran relatos tan inquietantes como este. Además, si te gustan las historias de terror, deja un like, pues así YouTube recomendará más contenido escalofriante para ti. Ahora, la historia comienza. La llegada del mal al pueblo de San Benito, perdido entre montañas y niebla, parecía un lugar detenido en el tiempo. Las calles estrechas estaban bordeadas de casas antiguas y sus habitantes llevaban una vida tranquila, ajena al mundo exterior. Pero la calma era solo una ilusión, una mentira que los ancianos del pueblo habían contado a generaciones. Las cicatrices del pasado estaban enterradas en la tierra misma. Nadie hablaba de lo que ocurrió hace más de 100 años, cuando un acto imperdonable dejó una sombra sobre San Benito. Aquella noche de tormenta,
una mujer fue acusada de brujería. Un grupo de hombres cegados por el miedo y la ignorancia decidió que debía ser castigada. Sin juicio, sin pruebas. Solo gritos, fuego y desesperación. Dicen que, mientras las llamas consumían su cuerpo, la mujer maldijo el pueblo. Sus últimas palabras no fueron súplicas ni gritos de dolor. Fueron promesas de venganza. Cuando el olvido se vuelva traición, regresaré por todos ustedes. Los años pasaron y el pueblo prosperó, pero algunos habitantes todavía sentían una presencia. Algo que nunca se marchó del todo. Se hablaba de sombras que acechaban en las esquinas, de voces en el viento, de la sensación de que alguien los observaba. Ahora, en pleno siglo XXI, San Benito se preparaba para su festival anual, una celebración que atraía turistas y alejaba los rumores del pasado. Pero esta vez, algo sería diferente. Las campanas de la iglesia repicaron sin razón alguna, en medio de la madrugada. Los perros del pueblo aullaron al unísono, como si percibieran algo que los humanos no podían ver. Y cuando el sol comenzó a iluminar la plaza principal, las palabras aparecieron, talladas en la madera de la vieja iglesia. Cuando el olvido se vuelva traición, regresaré por todos ustedes. El aire se tornó denso. El pasado había despertado. Ecos del pasado, el ambiente en San Benito se tornó irremediablemente denso desde aquella noche en que la maldición dejó su marca imborrable. Cada calle, cada recoveco del pueblo parecía susurrar secretos olvidados, recuerdos de un pasado impregnado de dolor y traición. Las sombras se extendían de manera inusual, como si quisieran abrazar a los desprevenidos habitantes, y en cada rincón se podían oír ecos distantes, voces que parecían recitar antiguos juramentos y lamentos incesantes. Durante días, la calma habitual se vio rota por sonidos sutiles. El crujir de la madera en las casas antiguas, el murmullo casi imperceptible de palabras que se desvanecían con el viento, y un silbido helado que recorría las estrechas calles, en penumbras. Los primeros indicios de que algo verdaderamente perturbador acechaba en San Benito comenzaron de forma casi imperceptible. Don Rodrigo, un viejo labrador que había pasado toda su vida en aquel lugar, relató con voz temblorosa que había oído el llanto desconsolado de una mujer en la oscuridad de la noche. Según sus palabras, mientras revisaba los campos al amanecer, escuchó el lamento desgarrador de alguien atrapada entre dos mundos. No era la brisa ni el susurro de la hierba, era algo más hondo, una mezcla de ira y tristeza ancestral. Las palabras de don Rodrigo se confundían con leyenda, pero para quien ya había sentido el peso de la maldición, eran la confirmación de que la venganza había comenzado a extenderse más allá de los confines de la vieja iglesia y las plazas empedradas. Las casas, muchas de ellas heredadas de generaciones, comenzaron a ser testigos silenciosos de fenómenos que aterrorizaban a sus moradores. En la mansión de la familia Cortés, por ejemplo, se decían que en las noches sin luna, las cortinas se movían solas, como si manos invisibles quisieran revelar secretos ocultos entre las paredes. Doña Eulalia, la matriarca, afirmó haber visto la silueta de una mujer, con un vestido desgastado y ojos que brillaban con una furia indescriptible, merodeando por los pasillos.
Ella, que había crecido escuchando historias sobre la traición y el castigo, sintió que aquella visión era un presagio de lo que estaba por suceder. Con cada relato que se iba sumando a la leyenda, la comunidad entera comenzaba a percibir la llegada de algo que se negaba a ser olvidado. El eco de aquellos antiguos horrores también se manifestó en objetos cotidianos. En la antigua escuela del pueblo, los pupitres parecían resonar con un murmullo bajo cada vez que los niños jugaban a imitar los cuentos de miedo. Incluso la campana de la iglesia, que meses atrás había repicado sin razón en la madrugada, volvió a sonar, esta vez con un timbre más profundo y grave, como si llamara a almas errantes. Los relojes se detenían de forma inexplicable, congelando instantes que parecían captar la esencia de la condena. Nadie comprendía del todo el motivo, pero la sensación era unánime. El pasado, con todos sus crímenes y silencios, no permitiría ser enterrado. Entre tanto caos, un grupo de jóvenes del pueblo, intrigados por los rumores, decidió investigar los relatos. Se reunieron en la biblioteca, un edificio de mármol desgastado y olor a historia, donde encontraron antiguos diarios y recortes de periódicos, inscripciones de juicios injustos, testimonios de gritos ahogados y la sombra de la mujer acusada de brujería. En una portada amarillenta de un manuscrito quedó plasmada la acusación que desencadenó el infortunio de San Benito. La prensa de la época relataba con crudeza la ejecución y en letras torcidas se imprimía la maldición. El olvido es traición y la venganza del inocente no conoce fronteras. Estos documentos, junto a fotografías descoloridas, convirtieron a la investigación en una ruleta de recuerdos dolorosos. Cada nueva página consultada parecía invocar una presencia que recorría la sala, y los jóvenes se miraban unos a otros con creciente temor. Aquella misma noche, mientras la luna se ocultaba tras densas nubes, el grupo se dispuso a adentrarse en los terrenos de la antigua prisión del pueblo, ahora reducida a ruinas cubiertas por la hiedra. En el claustro abandonado, se dijeron que se escuchaban lamentos y pasos que resonaban en el silencio. Uno de ellos, Andrés, sintió el frío penetrante en su nuca, como si alguien o algo lo estuviera observando desde la penumbra. La voz de CCCC, un niño, o tal vez de un alma en pena, parecía suplicarle ayuda mientras el eco de la condena se mezclaba con el viento. La sensación de estar atrapados en una realidad donde el tiempo se desvanecía contrastaba con la claridad de la ira de Pentus Deiterf, la maldición. Por momentos, los ecos parecían formar palabras, gritos y sollozos, pidiendo redención o reclamando justicia. Conforme la noche avanzaba, la investigación se tornó en un verdadero descenso al terror. Cada paso resonaba en los corredores del olvido y entre la penumbra se distinguían figuras casi transparentes que emergían y se desvanecían al instante. Algunos encontraron marcas en las paredes, símbolos arcanos que nadie había visto antes, pero que parecían remitir a rituales olvidados y a pactos oscuros de siglos atrás. La historia de San Benito se desplegaba, no solo en los documentos antiguos, sino en cada grieta, en cada eco, en cada mirada desconcertada. En un intento por comprender el origen de aquella fuerza, la abuela Martina convocó una reunión en la pequeña plaza del pueblo. Esta anciana, que había vivido toda su vida en San Benito, relató la versión oral de la tragedia. Según las viejas historias,
La mujer acusada de brujería no era sino la víctima de envidias y rencores. Su muerte injusta había desatado una maldición que se alimentaba de la culpa colectiva, una deuda de sangre que ningún secreto local podía saldar. Martina confesó que, en sus sueños, veía la silueta de la difunta vagando entre las lápidas del antiguo cementerio, reclamando el castigo para aquellos que habían permitido que la venganza se consumara a fuego lento. Sus palabras, cargadas de nostalgia y de pesar, dejaron una impresión imborrable en los oyentes, convenciendo incluso a los más incrédulos de que algo oscuro y siniestro se había instaurado en el alma del pueblo. Conforme los días se sucedían, las manifestaciones se intensificaron. Las ventanas se abrían de par en plena noche, y luces espectrales aparecían en los campos, como si alguien intentara señalar un camino de redención, o por el contrario, de condenación. Los habitantes, que durante generaciones habían creído que sus vidas estaban separadas del pasado, comenzaron a sentir que cada esquina traía consigo un recordatorio tangible de la injusticia. Las risas y charlas en las tabernas se transformaron en silencios incómodos, y las historias alrededor del fuego fueron llenas de susurros y miradas furtivas. Nadie se atrevía a dejar de lado la sensación de que, en cada brisa, en cada sombra, el eco de aquellas penurias seguía hablando. La atmósfera, cargada de presagios y señales, se volvió un personaje más en la tragedia de San Benito. Quienes, una vez despreciaron las leyendas, comenzaron a temer que sus actos diarios, la indiferencia, el olvido, alimentaran aún más a la entidad vengativa. Era como si la misma esencia del pueblo se hubiera convertido en un receptor de las memorias dolorosas de los tormentos jamás resueltos. Cada sonido inusual, cada fenómeno inexplicable, parecía conectar al presente con un pasado que pedía justicia de manera implacable. La resonancia de estos ecos del pasado se extendía, infiltrándose en los sueños de niños y adultos. Riendo las noches de insomnio, se veía con claridad la imagen de la mujer, sus ojos fijos en el horizonte, su boca entreabierta en un silente clamor. Era difícil discernir si se trataba de un mero espejismo o la materialización del tormento acumulado a lo largo de décadas. Pero la certeza era ineludible. Los pecados que habían manchado la historia de San Benito estaban cobrando vida, y cada alma era testigo de la inexorable conexión entre la culpa y la retribución. Así, en este ambiente cargado de espanto y revelaciones, el pueblo comenzó a comprender que solo enfrentando los horrores acumulados en el olvido podrían hallar alguna suerte de paz. Pero la pregunta persistía en cada recoveco. ¿Serían capaces de redimirse? ¿O el eco del pasado se consumiría para siempre con cada latido de sus corazones? Y en medio de esa incertidumbre, una cosa era segura: los ecos del pasado jamás se apagarían, y en cada susurro, San Benito era recordado, condenado a vivir bajo la atenta mirada de una justicia sobrenatural. La ira, desatada la penumbra que se cernía sobre San Benito, se volvió aún más densa, como si la noche hubiera decidido engullir por completo la escasa luz de las farolas oxidadas. Durante semanas, la comunidad había presenciado fenómenos sutiles, pero ese amanecer trajo consigo el estallido de una furia que jamás imaginaron.
Los cielos se rompieron en un espectáculo de truenos y relámpagos que parecían desgarrar el velo entre el pasado y el presente. En el aire se respiraba un poder casi tangible, una energía que se arrastraba por cada calle empedrada y se infiltraba en los hogares como un presagio de lo inevitable. Los primeros indicios de lo que muchos llamarían el alzamiento se manifestaron esa mañana. Mientras los habitantes se despertaban, comenzaron a notar que los objetos cotidianos en sus casas parecían moverse solos. En el hogar de los hermanos Ramírez, la chimenea, antaño centro de reunión familiar, se encendió sin explicación, arrojando sombras frenéticas por las paredes. Las cortinas ondulaban con una fuerza invisible y en un rincón se distinguía la figura etérea de una mujer cuyo semblante destilaba ira y dolor ancestral. Nadie osó acercarse. El terror se había apoderado del ambiente y hasta el más escéptico tenía claro que aquella fuerza no era fruto de la imaginación. A medida que el día avanzaba, el caos se extendía como una pólvora encendida. En el centro del pueblo, las plazas solía ser el refugio de la cotidianidad, pero aquella jornada se transformó en un escenario del horror. Los picos de tensión crepitaban en cada conversación. Algunos decían haber visto sombras gigantescas que se deslizaban sin rumbo, mientras otros afirmaban haber escuchado gritos silenciados, como si las almas del pasado reclamaran justicia a través del eco de su desesperación. Las casas de madera, marcadas por el tiempo, se abrían de par en par, exhibiendo símbolos inexplicables tallados en sus vigas. Dichos símbolos recordaban a antiguos rituales y pactos oscuros, resonaban en la mente de quienes los observaban, haciendo temblar la calma acostumbrada del pueblo. La ira del espíritu se hizo más palpable cuando, en cada esquina, el ambiente parecía vibrar con una fuerza devastadora. Doña Carmela, una anciana que había vivido casi toda su existencia en San Benito, relató entre lágrimas cómo las paredes de su habitación parecían latir al compás de un corazón desgarrado. Es como si la casa quisiera contar la historia, olvidada, el castigo por la injusticia cometida. Murmuró mientras sus manos temblorosas se aferraban a un rosario desgastado. Otros vecinos reportaron que las luces parpadeaban sin cesar, y algunos incluso afirmaron haber sentido que la temperatura descendió tantos grados que sus alientos formaban nubes en la oscuridad del mediodía. El pueblo, que hasta ese momento había permanecido en un silencio forzado, comenzó a hacer ruidos inexplicables. Se oían golpes en puertas cerradas, pasos presurosos en habitaciones deshabitadas e incluso el repiqueteo de uñas contra el cristal. Un grupo de hombres, armados solo con linternas y una creciente sensación de impotencia, se reunió en la iglesia para intentar comprender el origen de todo aquello. Entre rezos y miradas incrédulas, descubrieron antiguos grabados en las paredes del templo, grabados que narraban la historia de la mujer maldita y la promesa de venganza que había sellado el destino de San Benito siglos atrás. Estas inscripciones, ahora iluminadas fugazmente por la luz intermitente, parecían cobrar vida, proyectando destellos que revelaban secretos oscuros y energías ancestrales que nunca se habían disipado por completo. Esa tarde, en el silencio opresivo del valle, la inclemencia del ambiente se manifestó con manifestaciones aún más escalofriantes.
Los sueños de los habitantes se vieron invadidos por visiones perturbadoras. Figuras espectrales recorrían interminables pasillos. Rostros desfigurados hablaban en lenguas olvidadas, y lamentos que parecían flotar en la bruma nocturna se volvieron inseparables del aliento del pueblo. Los jóvenes, que se habían atrevido a investigar en la biblioteca, empezaron a experimentar visiones perturbadoras de la mujer condenada, cuyos ojos ardientes y voz implacable les susurraban oscuros secretos sobre las culpas y redenciones de sus antepasados. Estas imágenes no solo llenaban sus mentes, sino que comenzaban a plasmarse de alguna manera en la realidad, borrando la línea que separaba el sueño vigilante de la temeridad despierta. En una modesta vivienda a las afueras, la familia Herrera vivió uno de los episodios más aterradores. Mientras la madre preparaba el desayuno, un repentino estruendo sacudió la casa. Los muebles se deslizaron con violencia, rompiendo la quietud de una mañana aparentemente tranquila. La ventana se abrió de golpe, dejando pasar una ráfaga gélida que parecía portar con ella voces que chillaban en un compás rítmico y descompasado. En medio del caos, el patriarca, don Ernesto, se aventuró a mirar por el umbral y vio la silueta de una mujer vestida con harapos, con cabellos enredados y una mirada llena de rencor. Aquella imagen no era fruto de la imaginación, sino la materialización de un rencor eterno que parecía clamar justicia sobre cada ladrillo del hogar. Mientras el pueblo se sumía en la incertidumbre, la figura espectral no se limitaba a aparecer en lugares aislados. Comenzó a interactuar con los elementos más cotidianos. Los cántaros de agua se volvían espectros líquidos, formando figuras que danzaban en el aire antes de desaparecer en un suspiro helado. Los ecos de la boca de la vieja trattoria se transformaban en cánticos fúnebres, mientras los parroquianos, conteniendo el aliento, se aferraban a relatos que ya parecían salidos de pesadillas. Cada paso que daban en las callejuelas empedradas era acompañado por el sonido lejano de un grito agónico, como si las almas de aquellos que habían sufrido fueran incapaces de encontrar descanso, clamando por la redención a través del castigo a los olvidadizos. El clímax del caos se hizo palpable en una noche en la que el cielo parecía derramarse en torrentes de lluvia y relámpagos. Los pocos que aún osaban salir encontraron en la escarcha de la madrugada un mensaje escrito con letras de sangre en la entrada de la escuela abandonada. La ira de la venganza no se apacigua. Confesad vuestros pecados, o sufriréis el eterno lamento. Este mensaje tan frío y definitivo dejó claro que el espíritu no negociaba ni se rendía ante súplicas vacías. La maldición se había intensificado y cada latido del pueblo resonaba con la certeza de que el pasado no podía ser enterrado sin pagar el precio correspondiente. Mientras aquellos que intentaban comprender la magnitud de la situación debatían en pequeño comité en la iglesia, una presencia imponente se extendía por el pueblo. La furia del espíritu maldito, la culminación de siglos de injusticia acumulada. La entidad parecía transitar entre la bruma y la materia, dejando tras de sí un rastro de desesperación y terror. La atmósfera se impregnó de un miedo ancestral que no conocía límites, una sensación que arrastraba a cada habitante a la ineludible confrontación con los pecados del pasado. Y así, con cada minuto que transcurría,
San Benito se transformaba en un escenario en el que la venganza no era solo una palabra, sino un destino que se desplegaba con brutal precisión a la sombra del olvido. En ese ambiente de desesperación y acusación, la ira del pasado parecía haber alcanzado un punto de no retorno. Los ecos, antes vagos y lejanos, se habían convertido en gritos ensordecedores que reclamaban la justicia de una traición ancestral. Nadie podía negar que algo irracional se había impregnado en cada rincón. Una fuerza implacable, casi palpable, que jugaba con la razón y la cordura de quienes se atrevieran a desafiar al destino de San Benito. La lucha interna entre el miedo y la necesidad de respuestas obligaba a cada habitante a enfrentarse, aunque fuera de forma silenciosa, a la condena de su propio olvido. Mientras la furia se desataba, el pueblo se preparaba, sin saber si encontraría la forma de redimir sus pecados, o si, por el contrario, se hundiría para siempre en el abismo de una venganza que trascendía la muerte. La ira desatada era la manifestación última de una justicia que se negaba a ser ignorada. Un recordatorio ineludible de que en cada silencio, en cada suspiro, se escondían las sombras inquebrantables del pasado. El umbral de la venganza, la atmósfera, en San Benito, ya saturada de presagios y ritos ancestrales, alcanzó un punto crítico la noche en que el pueblo decidió enfrentar el pasado. El peso de la culpa colectiva había sido tan insoportable que algunos se vieron obligados a abandonar sus hogares, mientras otros optaron por encontrarse en la antigua capilla, un lugar testigo de siglos de devoción, dolor y, sobre todo, secretos oscuros. En esa noche sin luna, cuando las estrellas parecían haberse ocultado en señal de duelo, la congregación se reunió en un intento desesperado de enmendar lo inenarrable. Dentro del santuario, la penumbra se hacía aún más densa. Las velas, dispuestas en un orden casi ritual, derramaban su luz temblorosa sobre bancos de madera gastada y vitrales que reflejaban imágenes fragmentadas del pasado. Don Alberto, un anciano cuyo semblante denotaba la sabiduría de un pueblo entero y el peso de incontables culpas, encabezó la reunión. Con voz pausada pero llena de convicción, declaró: «Hermanos y hermanas de San Benito, llegó el momento de reconocer nuestros pecados, de desenterrar las verdades que hemos enterrado en el olvido. La venganza que hoy nos amenaza no es fruto solo de un espíritu sediento de justicia, sino el eco de una falta colectiva que debemos reparar». Sus palabras se esparcían como un bálsamo amargo, incitando tanto la esperanza como el terror en los presentes. Alrededor del altar, las sombras parecían danzar con una vida propia. Cada recoveco del templo contaba historias de traiciones olvidadas y pecados impunes. La congregación entera, en un acto de comunión mística, se dispuso a entonar cánticos antiguos, aquellos que se transmitían de generación en generación y que, según la leyenda, poseían el poder de calmar los espíritus agitados. Mientras los cánticos se alzaban, un escalofrío recorrió la sala. Las figuras talladas en madera de los santos parecían inclinarse hacia los congregados, como si quisieran absorber cada palabra, cada lágrima de arrepentimiento. En ese instante, la penumbra se volvió casi palpable y un murmullo colectivo se impregnó en el aire. Era la voz silente del pasado reclamando su tributo.
Entre la multitud, Miguel, uno de los jóvenes que había seguido de cerca los extraños sucesos desde los primeros indicios en la biblioteca, sintió un impulso irrefrenable. Con el medallón que había descubierto en un rincón olvidado la capilla, un relicario de hierro marcado por símbolos arcanos en sus manos, se acercó al altar, alza el objeto con temor reverencial, y en ese preciso instante su mente se inundó de visiones saturadas de imágenes. El juicio macabro, la condena injusta y el rostro dolorido de la mujer traicionada, cuyos ojos clamaban venganza y justicia. El medallón parecía latir con una fuerza ancestral, revelando grabados que narraban la existencia de un ritual de expiación. Las inscripciones sugerían que para aplacar la furia del espectro era necesario un acto de confesión total, un derramamiento sincero de culpas acumuladas durante generaciones. La revelación golpeó a los asistentes como un rayo. La maldición no era un mero capricho sobrenatural, sino la manifestación física de un rencor colectivo, alimentado por años de silencios cómplices y negligencia moral. En ese preciso momento, la estructura de la capilla se estremeció. Las paredes parecían vibrar al compás de un lamento incesante, y las runas talladas en la madera se iluminaban fugazmente, como queriendo comunicar secretos olvidados. Una figura espectral emergió en el centro del recinto. Su forma era apenas definible, fluctuando entre lo humano y lo incorpóreo, encarnando la fusión de justicia y dolor. La mujer, en vida injustamente condenada, se presentó ante los presentes con un semblante que oscilaba entre la compasión y la implacable furia. Sus ojos, profundos y destilando un rencor milenario, daban la sensación de querer hablar sin necesidad de palabras, de imponer un recordatorio ineludible de las ofensas cometidas. El impacto fue inmediato. Algunos presentes se arrodillaron, otros retrocedieron sin poder articular palabra. Don Alberto, con lágrimas surcando su rostro enrugado, suplicó que este acto, esta confesión, sea la llave que disipe la oscura sombra que nos ha perseguido, que nuestro llanto sirva de ofrenda para reparar el daño y liberar a las almas que han padecido en silencio. El ambiente se cargó de una tensión casi insoportable. Fuera de la capilla, en el oscuro silencio del pueblo, las manifestaciones del espectro se intensificaban. Las calles empedradas vibraban con pasos etéreos, y en varios hogares, sombras alargadas se deslizaban por las paredes, recordando a cada habitante que ningún rincón era seguro. Incluso la antigua escuela, escenario de innumerables cuentos de terror, mostraba señales de haber sido invadida por la presencia que clamaba justicia. La pizarra del aula principal, ennegrecida por el paso del tiempo, recibió de nuevo las palabras malditas: la venganza no olvida, y el precio se paga en el alma. La congregación, aún en el interior del templo, comenzó a experimentar visiones igualmente perturbadoras. Aquellos que habían quedado en la penumbra del santuario notaron cómo el aire se llenaba de susurros, de antiguos pecados y confesiones no pronunciadas. Cada quien enfrentaba, en su mente, el reflejo de sus propias culpas y omisiones. Las puertas de la capilla parecían abrirse de par en par, dejando traslucir escenas de tiempos inmemoriales. Rostros vengativos,
llantos ahogados y un ciclo interminable de injusticias que se repetían sin cesar. El ritual avanzaba y el medallón, en manos de Miguel, comenzaba a emitir un resplandor tenue, como si respondiera al clamor colectivo de redención. Las palabras del conjuro, extraídas de la tablilla antigua que acompañaba la reliquia, resonaban con una fuerza que superaba cualquier sonido mundano. Que los pecados del ayer se disuelvan en las lágrimas del hoy, y que la amarga herida del Shetef Leitioid pasado encuentre alivio en el perdón sincero. La vibración de estas palabras se propagó a lo largo de la capilla, mezclándose con el eco de antiguos cantos de exorcismo. Cada integrante de la congregación sintió en lo profundo la urgencia de asumir su parte de culpa en el terrible destino que habían heredado. En un acto de valentía colectiva, las confesiones comenzaron a fluir. Testimonios entrecortados, sollozos ahogados y un murmullo incesante de arrepentimiento que se alzaba en la penumbra. La energía acumulada durante siglos, representada en 1900, el espectro de la mujer vengativa, parecía reaccionar a esa confesa sinceridad. Por momentos, la figura etérea vacilaba. Su silueta se desvanecía y luego reaparecía, como si estuviera valorando la fuerza del remordimiento humano. Pero el ritual no estaba exento de sus peligros. Aquellos que se negaron a abrazar su propio peso moral vieron sus rostros endurecerse en una mueca de pavor y resignación. Algunos optaron por escapar en silencio, dejando atrás no solo sus hogares, sino décadas de rencores y secretos mal guardados. La comunidad se encontraba, en ese preciso instante, ante la disyuntiva más dolorosa: enfrentar la verdad y arriesgarse a pagar un precio ineludible, o rechazar la expiación y condenarse a una existencia marcada por la eterna persecución de sus pecados. La reunificación de las almas de San Benito estaba en juego. Las campanas de la capilla, que durante horas habían marcado el pulso del ritual, comenzaron a sonar de forma irregular, como si quisieran anunciar el comienzo de un nuevo ciclo. Las pisadas de la multitud, mezcladas con el rumor distante de voces espectrales, formaban un mosaico sonoro que reflejaba la dualidad entre la esperanza y el terror. Aquella noche, en el umbral del perdón, la comunidad se debatía entre la fuerza redentora del arrepentimiento y la implacable furia del espectro, que aún aguardaba para cerrar el ciclo de la condena. Con cada confesión, cada lágrima derramada frente al altar sagrado, la tensión se iba disipando lentamente, sustituida por una calma precaria y casi sagrada. El medallón seguía brillando, recordatorio palpable de que la llave para liberar a San Benito residía en la purga de lo inhumano y en la valentía colectiva de enfrentar el oscuro pasado. Sin embargo, el ambiente continuaba saturado de la inquietud de lo que vendría a continuación. El precio a pagar por la redención era alto, y la sombra de la venganza aguardaba, siempre lista, para resurgir si la expiación se veía incompleta. El tercer umbral de la venganza se había abierto de par en par, revelando la verdad oculta entre los pliegues del tiempo: que el rencor consumista es tan eterno como la memoria de aquellos que fueron olvidados. La noche dejó claro que la única salvación era sellar el pacto con el lamento de cada alma que había sufrido. Y en ese acto, la esperanza y el terror se fundían en una sola, indeleble cicatriz
en el alma del pueblo. Mientras la congregación se desvanecía con el amanecer, cada habitante comprendió que la lucha no había terminado, sino que se acababa de transformar en un viaje doloroso hacia la redención o la condena irrevocable. El juicio final, la aurora, se asomaba con un manto, lleno de presagio, mientras el pueblo se preparaba para enfrentar lo que parecía ser el último y definitivo capítulo de su oscura historia. Tras las intensas confesiones y el ritual de redención en la antigua capilla, los sobrevivientes habían comprendido que el precio por desenterrar los pecados del pasado debía pagarse en cuerpo y alma. El medallón, que Miguel empuñaba con firmeza desde aquella noche en el templo, aún latía con una intensidad casi palpitable. Un faro en medio del caos, guiando a los corazones heridos hacia el epicentro de la maldición, el olvidado cementerio ancestral, custodiado por lápidas agrietadas y mausoleos que parecían susurrar secretos inmemoriales. Los ancianos, encabezados por don Alberto, se habían congregado en torno a una idea común: sellar con sus propias manos la deuda acumulada con el pasado. La frágil luz de las velas y la tímida claridad del amanecer se mezclaban con una atmósfera cargada de temor y determinación. Hemos confesado nuestros pecados, y solo enfrentando la sombra podemos aspirar a una redención verdadera, proclamó don Alberto con una voz temblorosa pero resuelta. Frente a sus ojos, cada habitante comprendía que ya no había marcha atrás. El juicio final no era simplemente el clímax de una venganza espectral, sino el reflejo del conflicto interno que cada uno debía resolver. El camino hacia el cementerio se abrió ante ellos como una senda polvorienta y tortuosa, bordeada por matorrales oscuros y árboles retorcidos, cuyos esbeltas siluetas parecían lamentarse en el silencio de la madrugada. A cada paso, la bruma ascendía, cubriendo la tierra como un sudario cargado de memorias dolorosas. El viento, impetuoso y frío, murmullaba antiguos himnos de culpa y expiación. Cada ráfaga parecía llevar consigo fragmentos de voces olvidadas, clamando por justicia en un idioma que solo la penumbra entendía. Al alcanzar el cementerio, la sensación era abrumadora. Los monumentos, desgastados por los embates del tiempo, surgían entre la neblina, y las lápidas rotas contaban la triste historia de quienes habían pagado el precio injusto de la intolerancia. En el centro, ante un mausoleo que parecía haber sido el santuario de la mujer condenada, la fuerza espectral comenzó a materializarse nuevamente. Su forma era difusa, casi etérea, pero lo suficiente definida como para transmitir un dolor y una furia milenarios. Con ojos que destilaban una mezcla irresistible de pena y venganza, la figura se alzó frente a la congregación, desafiando la luz naciente con un grito silencioso que atravesó el alma de cada habitante. Miguel, con el medallón en alto, tomó la iniciativa. Con voz temblorosa, pero impregnada de la convicción nacida del sufrimiento colectivo, pronunció un conjuro ancestral que había sido hallado en la tablilla olvidada de la capilla. Que los pecados de antaño se disuelvan en la ablución del perdón y que la furia vengativa encuentre reposo en el llanto sincero de quienes han errado. Las palabras vibraron en el frío aire matutino, resonando en cada rincón del cementerio y en los corazones fatigados de los presentes.
Inmediatamente, el ambiente cambió. El sonido de la tierra bajo sus pies se mezclaba con un eco distante, como si el espíritu respondiera a la súplica colectiva. La figura espectral pareció fluctuar. Su silueta se ondulaba, y por momentos su furia amenazaba con engullir la luz, mientras en otros el rencor se suavizaba ante el ineludible peso de la compasión. Fue entonces cuando doña Eulalia, con la valentía nacida de años de pesar, se adelantó, entre sollozos y con una voz casi imperceptible. Suplicó perdón en nombre de todos aquellos que habían olvidado la lección del pasado. Perdóname, Espíritu, por nuestros silencios cómplices, por ignorar tu clamor de justicia. Permítenos romper la cadena de odio y abrazar la esperanza que nace del reconocimiento de nuestras culpas. El aire, denso y cargado de sentimientos, pareció suspender el tiempo. El medallón en manos de Miguel comenzó a emitir una luz cálida y vibrante, capaz de disipar parcialmente los ecos tenebrosos que se cernían sobre el lugar. La lucha entre la intensidad del dolor y el poder redentor del perdón se vivía en cada mirada, en cada gesto. Las sombras parecían vacilar ante la fuerza de un espíritu unificado en su deseo de sanar sus heridas colectivas. La luminosidad creciente del medallón irradiaba en el cementerio, derritiendo la oscura maleza que había sido testigo de tantos sufrimientos. La tensión llegó a un punto crítico. Mientras las palabras del conjuro se entrelazaban con los lamentos de la tierra, el espíritu comenzó a cambiar. Sus gritos atronadores se transformaron en murmullos quebradizos, y lentamente la furia se disipó. La entidad espectral, que había personificado la venganza implacable, se vio encorvada por la sinceridad de aquellas almas que, en medio del dolor y la desesperación, se habían atrevido a confesar sus faltas. La figura, ahora más sabia que vengativa, parecía comprender que la expiación era posible cuando se aceptaba la verdad y se abrazaba el remordimiento. La atmósfera se impregnó de una calma que, a pesar de lo frágil, era el preludio de un renacer. Los habitantes, con lágrimas y rostros marcados por el sufrimiento, sintieron en ese instante que la maldición se diluía. El eco de la venganza se tornaba en una melancolía que daba paso a la posibilidad de redención. Cada sollozo, cada mirada cansada, se transformaba en un acto de liberación, sellando la antigua deuda con el perdón y el arrepentimiento genuino. La luz penetrante del medallón, símbolo de la unión entre el dolor y la esperanza, fue el faro que guió a San Benito hacia la redención. El silencio que siguió fue abrumador y lleno de significado. Las nubes se abrieron brevemente, dejando que los primeros rayos del sol acariciaran los rostros abatidos, mientras el ambiente parecía susurrar que el último grito de la venganza ya había sido silenciado. En ese instante, el cementerio, testigo mudo de innumerables tragedias, se transformó en un santuario de memoria y perdón. La comunidad, al enfrentar su pasado, había roto con la cadena del odio y había sentado las bases para un futuro en el que la justicia y la compasión pudieran coexistir, aun cuando las sombras del ayer parecieran indestructibles. El juicio final no fue solo una batalla contra la fuerza sobrenatural, sino un espejo en el que cada habitante se vio reflejado. La eterna confrontación
entre la culpa y el anhelo de redención. La lección fue clara. Y aunque la cicatriz de aquellos días permanecerá como recordatorio de lo que se cobró, en cada alma se inscribió la esperanza de un mañana sin cadenas, donde el pasado y el presente convergen en un acto de perdón que trasciende la muerte. Así, en la fría luz del amanecer, San Benito descubrió que hasta las sombras más implacables pueden disiparse ante el coraje de enfrentar la verdad y unirse en la búsqueda del perdón. El eco final de la venganza se transformó en un canto silente de reconciliación, marcando el inicio de un renacer, donde el legado de la injusticia se convirtió en la semilla de un futuro más luminoso. Cada habitante, liberado del peso acumulado por siglos de olvido, aprendió que aunque el pasado nunca se borra del todo, es posible redimirlo si se abraza con honestidad y se devuelve la voz a aquellos que el tiempo quiso silenciar. Cierre y llamado a la acción, querido amante de lo oscuro. Has llegado al final de este viaje, un periplo que te ha llevado a transitar por los recodos más sombríos del alma de San Benito. Hoy, mientras atisbas la luz tímida de un nuevo amanecer, quiero felicitarte por haber recorrido este sendero de misterio, terror y redención. Tu presencia es prueba irrefutable de que cuentas con la fortaleza para enfrentar incluso las sombras más persistentes del pasado. Y tu sed de conocimiento te hace parte de un selecto grupo de valientes exploradores que no temen cuestionar la realidad. Hemos desentrañado juntos los secretos de un pueblo marcado por generaciones de culpas y silencios, desde la atmósfera opresiva en la capilla, repleta de confesiones y rituales de expiación, hasta los ecos de los gritos de un espíritu vengativo que, poco a poco, encontró en la unión y el arrepentimiento la receta para calmar su furia ancestral. Cada palabra ha sido un eslabón en la cadena de redención de San Benito. Esta narrativa, repleta de símbolos arcanos, figuras espectrales y momentos de desgarrador enfrentamiento, no es simplemente una historia de terror, sino un reflejo de la eterna lucha entre la culpa y la esperanza, entre el olvido y la necesidad humana de recordar y sanar. En este preciso instante, te invito a que abraces el significado profundo de este relato. Cada rincón oscuro esconde una lección, y cada sombra que cruzaste te recuerda que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestros errores y buscar siempre la luz, aun cuando el pasado parezca abrumar el presente. No eres solo un oyente, eres parte activa de una comunidad que, al afrontar su historia, demuestra que el perdón y la redención son posibles incluso en los contextos más sombríos. Esta travesía te ha permitido ser testigo de cómo una entidad que despertó, con la intención de castigar, puede transformarse en un símbolo de un despertar emocional colectivo, invitándonos a soltar aquello que nos ata a los errores del tiempo. Para sellar este acto de valentía y compromiso, te invito a dejar en los comentarios la siguiente frase: entre sombras y susurros, mi voz es la luz del perdón. Esta frase, única y cargada de significado, será el emblema de los verdaderos que han osado internarse en el abismo del misterio. Al compartirla, no solo reafirmas que has sido parte de este recorrido, sino que te unes a la comunidad de almas que se rehúsan a dejar que el pasado se convierta en una prisión perpetua.
Además, tu comentario se transformará en una semilla para que otros busquen la verdad, permitiendo que este relato llegue a más personas en su anhelo de comprender que, en cada acto de arrepentimiento, encontramos la llave para liberarnos. Tu implicación es vital para que estas historias sigan cobrando vida y para que la oscuridad se enfrente con la luminiscencia del conocimiento y la empatía. Cada like, cada suscripción y cada compartido es un faro que ilumina a quienes vagan por las noches en busca de respuestas y ayuda a que el canal se convierta en un refugio donde lo inexplicable se traduce en enseñanza y reflexión. Reflexiona por un momento sobre lo que este relato te ha ofrecido. La imagen de un pueblo que, a pesar de estar marcado por la injusticia y el rencor, encontró en la unión de sus corazones heridos la fuerza para redimirse. Este viaje no solo ha sido una narración de hechos sobrenaturales, sino también una metáfora de los desafíos que enfrentamos al vivir en un mundo donde el pasado siempre nos acompaña. Como el sol que asoma lentamente entre la niebla, tú has demostrado que es posible emerger de la oscuridad con una luz propia, con una voz que dice: he enfrentado mis miedos y ahora renazco. Recuerda siempre que la redención comienza con la aceptación de nuestras sombras, que el temor al juicio nunca apague la chispa de la valentía y que, en el cruce de cada camino, siempre existe la oportunidad de transformar el lamento en un canto de esperanza. Gracias por ser uno de los pocos que se atreven a mirar de frente el espejo del pasado, por comprender que cada cicatriz cuenta una historia y que, en las grietas del olvido, se esconde la promesa de un futuro mejor. Sigue acompañándonos en esta travesía de descubrimiento. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de las nuevas narrativas que se avecinan. Comparte este video para que más almas se unan a la búsqueda de la verdad. Y mantén viva esa pasión que te impulsa a explorar cada misterio de este vasto universo. Que la luz de tu compromiso sea el faro que disipe las sombras que aún quedan por descubrir. Recuerda, en cada eco del pasado, en cada susurro de la noche, existe una lección de redención esperando a ser abrazada. Tú, que has recorrido este extenso camino, eres la prueba de que la valentía y la curiosidad son las llaves para transformar la oscuridad en una danza de luz y esperanza.